Ok, continuando con el seminario de embriología neurológica del desarrollo en encéfalo, vamos entonces a hablar de prosencéfalo, que es la tercera vesícula primaria. Dentro del prosencéfalo encontramos el telencéfalo, que es que forman los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la capa, el tallo óptico, la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo y la epífisis. El diencéfalo, una de las cosas que tiene es la placa del techo y la epífisis, una de las cosas que vamos a discutir. Se piensa que el diencéfalo está constituido por una placa del techo y dos placas alares, pero que carece de placas de piso y basal. La placa del techo del diencéfalo está integrada por una sola capa de células ependimarias cubierta por mesénquima vascularizado. En conjunto, estas dos placas dan origen a lo que es el plexo coroideo del tercer ventrículo. Las regiones la región más caudal de la placa del techo se desarrolla para conformar el cuerpo pineal o epífisis. Por otro lado tenemos la placa alar, el tálamo y el hipotálamo. Las placas alares forman las paredes laterales del diencéfalo. Una hendidura, que es el surco hipotalámico, va a dividir la placa en dorsal y ventral, que es el tálamo y hipotálamo respectivamente. El hipotálamo, que forma la porción inferior de la placa alar, se diferencia en varias regiones nucleares que regulan las funciones viscerales. Entre ellas va a estar el sueño, la digestión, la temperatura y la conducta emocional. Posterior hablamos de la glándula hipófisis. Se desarrolla a partir de dos estructuras completamente distintas. Una de ellas es una evaginación ectodérmica del estomodio, que es la cavidad oral primitiva, justo a la altura de la membrana orofaringea, conocida como la bolsa de Rathke. Una extensión en dirección caudal del encéfalo, que es el infundíbulo, es la segunda estructura que va a formar la glándula hipófisis. Cuando el embrión tiene alrededor de 5 semanas, la bolsa de Rathke aparece a manera de vaginación de la cavidad oral y forma subsecuentemente una dirección hacia el infundíbulo. En esta fase posterior del desarrollo, las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke aumentan en número con gran rapidez y constituyen el lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis. La parte posterior de la bolsa de Rathke se desarrolla para convertirse en la pars intermedia. En el humano no va a tener una relevancia importante. Mientras que el infundíbulo da origen al tallo y a la pars nervosa o lóbulo posterior de la hipófisis, compuesto por células de la neuroglía. Luego, hablando con respecto del telencéfalo, que es la más rostral de las vesículas cerebrales, está constituido por dos evaginaciones laterales, que son los hemisferios cerebrales, y una porción medial, que es la lámina terminal. Los hemisferios cerebrales, los hemisferios cerebrales surgen al inicio de la quinta semana del desarrollo como evaginaciones de las dos paredes laterales del prosencéfalo. Para la mitad del segundo mes, la porción basal de los hemisferios comienzan a crecer y sobresalir en el lumen del ventrículo lateral y hacia el piso del foramen de morro. En los cortes transversales, esta región de crecimiento rápido tiene un aspecto estriado, por lo que se conoce como cuerpo estriado. En la región en que se une el techo del diencéfalo, la pared de los hemisferios no desarrolla neuroblastos y se conserva muy delgada. En este sitio, la pared del hemisferio está constituida por una sola capa de células ependimarias cubierta por mesénquima vascularizada, y juntas van a constituir lo que son los plexos coroideos de cada uno de los ventrículos laterales. De inmediato, por encima de la fisura coroidea, la pared del hemisferio se engrosa para formar el hipocampo. El cuerpo estriado, como parte de la pared del hemisferio, se expande en dirección posterior y se divide en dos partes. Uno, que es la porción dorsomedial, es el núcleo caudal, y dos, que es la porción ventrolateral, es el núcleo lentiforme integrado por el putamen y el globo pálido. Esta división es definida por los axones que pasan desde y hacia la corteza y que atraviesan las masas nucleares del cuerpo estriado. El haz de fibras que se forma se conoce como cápsula interna. El crecimiento continuo de los hemisferios cerebrales en dirección anterior, dorsal e inferior determina la formación de los lóbulos frontal, temporal y occipital respectivamente. Al tiempo que el crecimiento pierde velocidad,
el área ubicada entre el lóbulo temporal y frontal se deprime y se le conoce como ínsula. Esta región queda oculta luego por el sobrecrecimiento de los lóbulos subyacentes y al momento del nacimiento está completamente o casi completamente cubierta. Luego hablamos del desarrollo de la corteza. Esta se desarrolla a partir del palio, el cual tiene tres regiones. 1, la paleocorteza; 2, la arqueocorteza; y 3, la neocorteza. Desde la perspectiva filogenética, el arqueopalio se relaciona con la corteza olfatoria y forma el hipocampo, y el paleopalio, que son las porciones más antiguas de la corteza. En este mismo sentido, el neopalio es la porción más reciente de la corteza y comprende el 90% de las estructuras corticales. En el neopalio, olas de neuroblastos migran hasta alcanzar la posición subpial y luego se diferencian en células maduras. Al nacer, la corteza tiene un aspecto estratificado que deriva de la diferenciación de las células en capas. La corteza motora contiene un gran número de células piramidales, mientras que las áreas sensitivas se caracterizan por las células granulosas. Cuando hablamos de las comisuras, al inicio cada hemisferio crece como una estructura independiente. Sin embargo, al final del tercer mes, grupos de fibras nerviosas crecen hacia uno y hacia otro lado, uniendo un hemisferio con el otro. Estas fibras se forman en haces denominados comisuras, y muchos aprovechan la lámina terminal que se forma en la región craneal del prosencéfalo. El primero de los haces cruzados que aparece en la lámina terminal corresponde a la comisura anterior, que conecta el bulbo olfatorio de un hemisferio con el bulbo olfatorio contralateral. La segunda comisura en aparecer es la comisura del hipocampo o el fornix. Sus fibras derivan del hipocampo y convergen en la lámina terminal. Otra comisura bastante importante es el cuerpo calloso. Aparece en la 10ª semana de desarrollo y conecta las áreas no olfatorias de los hemisferios cerebrales. Se expande primero en dirección anterior y luego posterior, formando un arco sobre el delgado techo del diencéfalo. Aparte de estas tres comisuras en desarrollo en la lámina terminal, aparecen otras tres fuera de esta región. Dos de ellas se ubican por debajo y en dirección rostral del tallo de la glándula pineal, que son la comisura posterior y la comisura venular. Y la otra es el quiasma óptico, que aparece en la pared rostral del diencéfalo. Por último, hablamos de las meninges, que son las tres capas membranosas que cubren el cerebro y la médula espinal. Estas membranas derivan de una combinación de mesodermo y de células de la cresta neural y comienzan a formarse entre la cuarta y quinta semana. Durante el periodo fetal temprano, la capa externa se engrosa para dar origen a la resistente dura madre, en tanto que la capa interna constituye lo que es la pioaracnoide. La pía y la aracnoide componen las leptomeninges. De manera eventual, la pía madre se adhiere con firmeza a la superficie del cerebro y de la médula. Y cuando se separa del aracnoide, se forma un espacio, que es el espacio subaracnoideo, por el cual va a circular el LCR. Este espacio será atravesado posteriormente por distintas trabéculas aracnoideas. Con esto terminamos el seminario sobre embriología o desarrollo del encéfalo. Espero haya sido de algo.